Entonces empezamos. En esta oportunidad lo que vamos a hablar es del tema composición de velocidades. Sucede de que hay muchos cuerpos, objetos que tienen varias velocidades al mismo tiempo. Por ejemplo, pero antes, ¿cuál es el contenido de esta clase? En esta clase vamos a hablar sobre velocidad con que se mueve un objeto cuando está animado de varias velocidades, lo que les decía, ¿no es cierto? Independencia del movimiento, independencia de velocidades, y vamos a resolver un par de ejemplos. Ese es el contenido de esta clase. Ahora, fíjense, aquí tenemos un avión que se está moviendo con una velocidad de 200 kilómetros por hora. Es decir, con relación al aire se mueve a 200 kilómetros por hora, ¿ya? ¿Qué pasa? Que de pronto existe un viento. El aire se mueve. Ustedes saben que el viento es aire en movimiento. En la misma dirección del movimiento del avión y en el mismo sentido. El viento se mueve con una velocidad de 50 kilómetros por hora. La pregunta, ¿cuánto será la velocidad del avión? La velocidad resultante, la velocidad total del avión. ¿Cuánto creen que sea? El que quiere participar, levanta su mano, por favor. ¿Cuánto creen que sea la velocidad del avión? En aire quieto, el avión se mueve a 200 Su kilómetros por hora. velocidad sería 50 kilómetros por hora. Escuchen, por favor. El avión se está moviendo en aire quieto. El aire está estático a 200 kilómetros por hora. Y de pronto existe viento. El viento sopla en el sentido del movimiento del avión con una velocidad de 50. La velocidad del viento, la velocidad del aire. Entonces, ¿cuánto sería la velocidad total del avión? Si antes era 200, 250, ¿no es cierto? Correcto, el avión se moverá con una velocidad de 250 kilómetros por hora. Como pueden ver, aquí existen dos velocidades. Una velocidad del avión con relación al aire quieto y la velocidad del aire, si el aire se mueve con relación a la Tierra. Hay dos velocidades que existen. Entonces, ¿cómo hallar la velocidad con que se mueve el avión? Lo que hemos hecho es sumar estas dos velocidades. Y existen varios ejemplos. Por ejemplo, una persona que está en el micro o un autobús. El autobús se está moviendo, digamos. Y hay una persona que se mueve en el autobús. Entonces hay dos velocidades de ahí, ¿no? La velocidad de la persona con relación al piso y la velocidad del autobús con relación a la tierra, a la carretera. Entonces, ¿cuál sería la velocidad de la persona que está caminando con relación a la tierra? Hay que sumar estas dos velocidades, ¿no? Entonces, puede existir varias velocidades que actúan sobre un mismo objeto. En el avión existe la velocidad del avión con relación a la tierra y la velocidad del aire con relación a la tierra, en realidad, ¿no? Existen dos velocidades acá y se suman. Otro ejemplo. Imagínense que tenemos aquí una lancha que quiere cruzar un río, ¿verdad? Quiere cruzar transversalmente un río. Y esta flecha azul representa la velocidad de la lancha o del bote. Ahora, ¿qué pasa si existe otra velocidad más del río? El río se mueve de derecha a izquierda. No, de izquierda a derecha, perdón. De izquierda a derecha. Con una velocidad de 6 metros por segundo, que está representado por esta flechita roja. Entonces, ¿cuál será la velocidad resultante de la lancha? La velocidad de la lancha, obviamente, que la lancha se moverá en esta diagonal, ¿no es cierto? Se moverá en esta línea negra. Esta es la velocidad resultante. Por el método del paralelogramo podemos hallar la resultante, suma de vectores. Entonces podemos utilizar tal vez el teorema de Pitágoras para calcular la velocidad resultante, ¿verdad? Entonces la lancha se va a mover. Existen dos velocidades en este caso. Entonces, ¿cómo podemos hallar la velocidad? Sería la velocidad resultante, suma de vectores, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿qué nos dice? ¿Cuál sería la velocidad de la lancha si existiese corriente del agua? Si el agua se movería. Entonces la respuesta sería la velocidad de la lancha sería la resultante de las velocidades. Tenemos que sumar estos dos vectores y hallar su resultante por algún método y calcular. ¿Sí? Cuando existen más de dos velocidades o más de una velocidad, se utiliza la suma vectorial. Se suman los vectores, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la velocidad con que un observador vería moverse un cuerpo cuando está animado de varias velocidades? Bueno, la conclusión es sencilla.
la velocidad observada por el cuerpo será la resultante de las velocidades que posee. Lo que tenemos que hacer es, si hay varias velocidades que actúan sobre un mismo cuerpo, tenemos que sumar estas velocidades vectorialmente y hallar la resultante, nada más. Suma de vectores, sumar todas las velocidades que actúan en el objeto. Y esa sería la velocidad que es resultante o total, a la cual podemos observar. Sí, nada más. Ahora, vamos a ver aquí una cosa muy interesante. Aquí lanzamos un objeto horizontalmente, un objeto B, lo lanzamos horizontalmente, y al mismo tiempo dejamos caer un objeto A. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estos dos objetos llegan al mismo tiempo al suelo? Porque generalmente si uno hace esta pregunta, la pregunta te va a decir, ¿cuál de los objetos llega al suelo antes? El objeto A te va a decir, porque su trayectoria es una línea recta. Mientras que el objeto B, su trayectoria es una curva, es una parábola, ¿sí? Entonces, si dejamos caer estos dos objetos al mismo tiempo, es decir, si dejamos caer el objeto A desde esta posición al mismo tiempo y lanzamos el objeto B, le impulsamos con una velocidad horizontal, obviamente que el objeto B va a tener una trayectoria parabólica y el objeto A va a tener una trayectoria rectilínea hacia abajo. Pero, ¿por qué estos dos objetos llegan al mismo tiempo al suelo? Sería la pregunta. El que ha podido hacer su tarea seguramente nos dirá que su velocidad horizontal que tiene el objeto, es el objeto B, no afecta a su velocidad vertical, ¿sí? Entonces, si yo dejo caer un objeto verticalmente y lanzo un objeto horizontalmente, estos dos objetos van a llegar al mismo tiempo porque su velocidad vertical no es afectada por su velocidad horizontal. Es decir, la velocidad vertical que tiene el objeto B va a tener también el objeto A la misma. Entre los dos van a llegar al mismo tiempo al suelo. Su velocidad, cuando las velocidades son perpendiculares, no afectan a sus desplazamientos, no afectan a sus velocidades mutuamente, ¿sí? Este principio lo descubrió Galileo Galilei muchos años atrás. Es increíble, es interesante este principio. Entonces la respuesta será, llegan al suelo al mismo tiempo porque Galileo comprobó que la velocidad horizontal del objeto B no influye en su movimiento según la vertical, ¿sí? Esta velocidad vertical no afecta esta velocidad horizontal no afecta a su velocidad vertical, ni la velocidad vertical afecta a su velocidad horizontal. Es decir, esta velocidad horizontal le hace al objeto B moverse hacia la derecha, y esta velocidad vertical le hace al objeto moverse hacia abajo, ¿sí? Pero esta velocidad vertical no afecta a su velocidad horizontal. Esta velocidad horizontal no afecta a su velocidad vertical, perdón. ¿Ya? Por eso es que estos objetos llegan al mismo tiempo al suelo. Ahora podemos hacer una simulación. Va a haber una simulación. Aquí tenemos dos esferas, fíjense. La esfera azul y la esfera roja. La esfera roja se lo va a soltar, ¿sí? Este es el piso. Se lo va a soltar, mientras que a la esfera azul se le va a lanzar horizontalmente con una velocidad horizontal de 7 metros por segundo, ¿sí? La velocidad del objeto rojo es 0. Aquí está marcando 0, fíjense, ¿sí? Entonces, ¿cuál de estos dos va a llegar al suelo antes o va a llegar al mismo tiempo? Aquí está el tiempo en que va a indicar en qué tiempo va a llegar al suelo, ¿sí? Entonces, según la teoría, hemos visto que los dos tendrían que llegar al suelo al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer correr la simulación. Fíjense. Llegan al mismo tiempo al suelo. De nuevo, uno tiene una trayectoria vertical y el otro tiene una trayectoria parabólica. Hacemos correr nuevamente. ¿Sí? Ahora, como pueden ver, si vemos el movimiento paso por paso, fíjense, en esa posición, por ejemplo, en esa posición, están a la misma altura del piso. ¿Por qué? Porque la velocidad vertical del objeto rojo, que es 4,3 metros por segundo, el objeto azul también tiene la misma velocidad, 4,3. Es decir, su velocidad horizontal, que es de 7, no afecta a su velocidad vertical.
Fíjense en otra posición más. La velocidad horizontal de la esfera azul es 7, no cambia, pero su velocidad vertical va aumentando debido a la gravedad, ¿no es cierto? En cada posición, fíjense, la velocidad vertical es 8,9 de la esfera azul y de la esfera roja también sigue siendo 8,9. Es decir, este movimiento horizontal no afecta a su movimiento vertical. Es por eso que los dos llegan al mismo tiempo al suelo. ¿Sí? Este principio lo descubrió Galileo hace tiempo atrás. Fíjense. Pero la condición es que sus velocidades sean perpendiculares, que formen 90 grados. Cuando es así, una velocidad no afecta su desplazamiento en otra dirección. ¿Okay? Entonces, ¿en cuánto tiempo llegan al suelo? Las dos en 1,1 segundos. ¿Ok? Y eso quería mostrarles esa simulación. Continuamos. Ahora, en la actualidad se puede demostrar la teoría de Galileo Galilei, el principio de independencia de velocidades. Se puede comprobar utilizando esta fotografía estroboscópica. Aquí, por ejemplo, se deja caer una esfera verticalmente y a la otra se la lanza horizontalmente. Y pueden ver, las dos ocupan posiciones verticales, están a la misma altura del piso. ¿Sí? Esta y esta están a la misma altura, entonces las dos llegan al mismo tiempo. Entonces, si viviría Galileo, ¿qué diría? Ve que tenía razón. Diría,